No tengo el chat. Ah, acá está el chat. Muy bien. Acá están las personas que están. Un montón ya están. Hola, buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a Buen mí? día, profe, sí se Sí, escucha. profe, se escucha. Yo estoy la primera vez que uso en la computadora. Bueno, estamos admitiendo. Vamos a esperar unos segunditos más para empezar, ¿sí? Tómense un matecito mientras, que siempre viene bien un mate. Bueno, okay. A ver el programa, ¿dónde lo tengo? Casi la reunión. Bien, de la reunión. Acá me pedían que copie y pegue, ya me piden mucho, che. Que copie y pegue de la computadora al celular. Con plasticola lo puedo hacer yo eso. Ustedes saben usar estas cosas. Yo admito, ni sé quién está entrando, ¿viste? En realidad yo tendría que tener los correos de todos e invitarlos a todos. Estuve viendo que así se puede hacer acá. Pero bueno. Total, la clase, si hay alguien que quiera aprender, que sea pública y listo. Súper pública. No, lo mío en vez de pegar fue una foto, ¿no? Más rudimentario, pero bueno, se entendió igual. Profe, Ahí. Sí. se copia desde ahí arriba donde está el enlace. Mira, yo por la duda no toco nada, que llegué hasta acá hoy. No quiero No, arruinar. igual ya lo pasaron en el grupo. Ya para la próxima les voy a mandar enlace y todo. Van a ver. Estoy estudiando de crear enlace fijo. Sí, no. Suerte que están todos los instructivos por YouTube, todas esas cosas. Es como la receta de cocina. A mí nunca me sale bien. Hago todo bien, como dice la receta, peso, mido y siempre se me quema abajo, me olvidé de batir. Es lo mismo esto. Bueno. Mira, ya hay un montón de gente acá. ¡Qué reunión, eh! Necesitaríamos un aula magna si estuviéramos en la facultad, un aula gigante. Bueno, a ver, ya es hora de comenzar, ¿eh? Ya los que vienen ahora recién se levantan, che. Los que entran ahora pusieron el despertador al borde, ve ahí, Sofía, ve, hola Sofía. Sofía que entra ahora. Mi hija Olivia, la de 13, al principio se levantaba una hora antes, se bañaba, se arreglaba.
desayunaba. Cuando prendía ya estaba. Ahora, ¿sabe qué? Oh, ahora ponen el celular al lado de la almohada. Dios mío. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué suerte que veo gente con las cámaras prendidas. ¡Qué alegría! No me veo yo acá, pero bueno, ustedes me están viendo, ¿no? Veo. Para verme yo debe ser, a ver. Bueno, no importa. Sigo admitiendo. Ahí veo cómo le va a Camila, con Guillermo, otra Cami, Virginia, Agos, Luisina. ¡Qué suerte! Generalmente el cuatrimestre pasado eran todos los cuadritos con los nombres. Yo no sabía si estaban, si no estaban, si existían, si yo le estaba hablando a una máquina sola y todos estaban durmiendo. La verdad que... Y les pedía, una vez me acuerdo que había como 80, les pedí si podían poner la cámara, de los 80, 3 pusieron la cámara. La verdad que fue deprimente. Ah, allá hay otra chica también, muy bien, ¿cómo le va? Ya está abriendo algo para comer, parece. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces con las clases. Nosotros el martes pasado empezamos con los primeros puntos de la unidad 1, que también les dije que vayan leyendo, ¿no es cierto?, el resumen que está ahí en comunidades. Y como tarea para hoy también, leer el artículo 30 de la Constitución, ¿sí? Les aconsejo que 3 artículos por día de la Constitución no le hacen mal a nadie. Pueden irlos leyendo y eso les va a favorecer mucho el estudio de la materia. A ver, acá dice cambiar diseño. Estoy investigando. A ver así cómo queda. Bien. Bueno, 3 artículos por noche no le viene mal a nadie, y les digo la verdad, para el que tenga insomnio y no le guste la materia, se va a dormir rápido. Así que viene muy bien 3 artículos por noche. Algunos artículos son muy largos, tienen varios incisos, y en eso, respecto de esos pueden hacer 3 incisos por noche en vez de 3 artículos. Pero ahí es redituable, es bueno leer 3 artículos por noche antes de ir a dormir. Ponen la Constitución al lado de la cama, su querida Constitución, y leen 3 artículos. Bueno, vamos a ver ahora entonces, nosotros habíamos visto que para que exista Estado tiene que haber territorio, población y poder. Profe, sí. Yo tengo una pregunta de la clase pasada, Sí. Con respecto al derecho positivo y el natural. Sí. Históricamente nosotros, se reconocen o adquirimos o se empiezan a tener en cuenta nuestros derechos después de las revoluciones, o sea, tanto la norteamericana como la francesa. ¿Cómo sería ahí el tema? Porque indudablemente en la práctica nos termina dando el Estado o la autoridad de turno ese reconocimiento o esos derechos. Entonces, ¿no sería más positivo que natural? ¿Cómo es el tema? Mira, depende de tu concepción. En realidad, sobre ese tema hay 2 posturas. ¿Viste? Hay 2 doctrinas respetables. Fíjate que vos ahí dijiste recién, en realidad, con las revoluciones, depende, ¿no es cierto?, qué revolución no se refiera. Pero si uno habla, por ejemplo, de la Revolución Francesa, lo que se trató es de limitar el poder del Estado. Y es cierto que las normas jurídicas reconocieron derechos, pero en realidad los derechos existían, porque fíjate que si no hubieran existido no estaríamos vivos. ¿Entendés lo que te digo? Por ejemplo, en la época de la esclavitud, en la época de Aristóteles, no todos teníamos derechos, pero algunos sí. Imagínate que en aquel entonces el Instituto del Esclavo jurídicamente era admisible, y el esclavo era una persona humana, y se consideraba una cosa. Desde ese punto de vista uno diría, y bueno, entonces los derechos los crea el derecho como prerrogativa de las personas, los crea una ley, los crea una norma jurídica, si no, no existen. Si fuera así, derechos fundamentales como el derecho a la vida nunca hubieran existido. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Más allá de que es cierto que hay revoluciones que han permitido consagrar mejor los derechos, no hay duda que sí, los derechos existen por sí mismos desde el punto de vista del derecho natural. Porque vos fíjate una cosa, y podés ser positivista y bárbaro, es una cuestión que vos vas a analizar. La cuestión con el positivismo pasa porque, en definitiva, tus derechos van a depender de que te los den o no, lo cual no deja de ser peligroso. O sea, que Claro, esa parte es la que a mí me confunde, porque, por ejemplo, en Argentina, yo me siento obligada a hacer un montón de cosas y siento que se violan derechos que no puedo hacer nada, digamos. O sea, como que el Estado tiene ese poder. Sí, en realidad, si partamos o no de la base de que los derechos nazcan o no con la norma, lo cierto es que hay un solo derecho actualmente que es absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede reglamentar, que es el de pensamiento. ¿Pero por qué? Porque no existe todavía una máquina que hayan creado los japoneses que sea como unos lentes que te pongan en la frente y que yo pueda leer lo que pensás, ¿entendés? El día que exista eso, hasta te van a constreñir en lo que pensás. Yo, por ejemplo, ahora no puedo ver si ustedes están diciendo, qué clase aburrida, o me hubiera quedado durmiendo, porque no les puedo leer el pensamiento. Van a hacer cara de interesados, qué bien, qué lindo, porque quieren aprobar la materia, pero capaz que por dentro están diciendo, qué cosa más aburrida, a mí qué me importa si el derecho preexiste o no, pero todos los demás derechos sí son susceptibles de ser reglamentados, ¿entendés? O sea, para mí, ¿no es cierto? Para mí el derecho existe por ser persona y lo que puede hacer el Estado a través de una norma jurídica es reglamentar su ejercicio para proteger ciertos bienes. Y eso dependerá de la concepción ideológica. ¿Qué es el bien común? ¿Hasta qué punto se puede reglamentar un derecho? Lo que vos decís es, no hay duda de que a veces las normas jurídicas pueden, al revés, asegurar más los derechos, o proteger los derechos, o incluso estimular los derechos, ¿entendés? Por ejemplo, nosotros ya vamos a ver que hay ciertas garantías que protegen los derechos. Por ejemplo, si a vos te llevan presa y ven que te están llevando y no saben, dicen, no, si un pan de Dios esta chica no mata de una cucaracha, ¿por qué la habrán llevado presa? Puede ir cualquier persona a interponer una acción que se llama habeas corpus para averiguar por qué te llevaron presa. Ahí es, en realidad, la norma creó una acción para proteger tu derecho a la libertad corporal, que se llama, ¿entendés? Pero más allá de eso, yo lo que considero, pero desde mi punto de vista, hay mucha gente que es positivista. Si uno considera que los derechos nacen con las leyes, con las normas, un poco está el arbitrio del gobierno de turno, ¿entendés? El gobierno podría decir, mira, ahora te damos el derecho a la vida o no, o ahora te damos el derecho a transitar, ¿entendés? Que, por ejemplo, ahora está reglamentado, ahora te damos el derecho a visitar a tu familia o no. Por eso te digo, hay que ver bien qué bien se protege también, porque en este caso, por ejemplo, estos decretos que se dictan son para proteger la salud, ¿entendés? Entonces se podría estudiar si es constitucionalmente válido llegar a reglamentar un derecho. Hay que ver bien el bien que se está protegiendo, ¿sí? Pero más allá de eso, en realidad, el hombre primitivo, cuando empieza el hombre, cuando nace el hombre, en realidad ya empieza a ejercer derechos sin que haya existido una norma que se los dé a los derechos, ¿entendés? El hombre de la caverna, cuando agarró una piedrita y dijo, esta piedrita es mía, y otro de la caverna dijo, esta me gusta a mí, y se apoderó ya de un bien, fíjate vos que ahí ya está ejerciendo un derecho y no había ninguna norma que le diga o que lo habilite a tomar la piedrita o a cazar un animal y comerlo, hacer un asado, ¿entendés? Así que son cuestiones muy interesantes ya de filosofía, que es una otra rama. Pero bueno, hay libros sobre el tema. Si vos querés ver en detalle, yo después te puedo dar bibliografía específica para que vos, con un estudio más profundo, puedas decidir por qué postura te inclinás. Yo les comento la que me parece a mí la
la más correcta, pero nadie impone ni adoctrina. El que diga, mira, yo para mí el positivismo es lo mejor que hay, la seguridad jurídica, porque yo sé que los derechos están en una norma y son eso, es respetable también. ¿Sí? Bueno, siguiendo con la cuestión que estábamos hablando, hablábamos de los 3 elementos esenciales del Estado, del territorio, de la población y del poder. Y dentro del poder, podríamos decir un gajo de ese poder, imaginemos el poder como una mandarina. Yo siempre no sé por qué doy ejemplos de comida, el alma de gorda que tengo, pero imaginemos que el poder es una gran mandarina y le sacamos un gajito a la mandarina, ¿vieron? Esa mandarina bien dulce y rica. Bueno, como un gajo de ese poder ya encontramos lo que se llama el poder constituyente. Fíjense que se llama poder constituyente. Entonces, si se llama poder constituyente, ¿cuál es la función que tiene este poder? Me acuerdo una vez una chica en un examen me decía, muy seria, y no había estudiado una goma, ¿no? Me dice, el poder constituyente se ejerce para hacer las leyes, ¿viste? Y le digo, ¿estás segura vos? Sí. ¿Todas las leyes? Sí. ¿No será una ley suprema? Yo ahí se lo enganché con otro punto, porque digo, capaz que no estudió esto, pero estudió supremacía. No, todas las leyes. Y no, si se llama constituyente, si se llama así, ese poder, lo dice el nombre, es el que se ejerce para crear la Constitución. ¿Se entiende? Si dice constituyente, lo está diciendo el nombre. Si uno un poco usa la lógica, es el que se ejerce para crear una Constitución. El poder constituyente podemos decir que es la fuerza que se ejerce para crear un Estado. Imagínense que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Un grupo de hombres en el sentido genérico, de seres humanos apostados en un territorio, que ya deciden estructurar un gobierno. Deciden, vamos a reconocer una autoridad, vamos a organizarnos, bueno, vamos a dictar una ley que organice ese poder. Y eso en definitiva sería, digamos, en resumen, lo que hace la Constitución. La Constitución de un Estado organiza el poder, ¿no? Que vieron que ya dijimos que es un elemento esencial. Es como, llevado a otro parangón, cuando viven en un edificio y dicen, vamos a reunirnos para hacer un reglamento del consorcio. En realidad, un poco el Estado no deja de ser como un consorcio para los que viven en el edificio, pero mucho más grande, con mayor territorio y con mayor población. Y cuando se ejerce el poder constituyente, la primera vez que se lo ejerce, cuando se lo ejerce para crear ese Estado, ese poder se llama originario. ¿Por qué? Porque ahí empieza el Estado. Fíjense qué momento sublime y qué momento importante hacer eso. Tiene que haber una cierta homogeneidad de ideas. Por ejemplo, como recién me decía Ariana, que preguntaba entre positivismo y derecho natural. Tiene que haber ciertas posturas básicas que se van a plasmar en esa Constitución. Por ejemplo, si ustedes ven la historia de Argentina, recién en 1853 sanciona su Constitución. 1853. Y sin embargo, podría decirse que ya existía... Disculpe, sí. Hay una persona, Bren, que dice que no le está aceptando. A ver. El tema es dónde tengo que aceptar. A ver. Dijo que ahora volvió a entrar a ver si le aparece la solicitud. Debería aparecer en el medio de la pantalla y no te debería dejar hacer otra cosa más que eso. Sí, bueno, no aparece ahora, pero bueno, que pruebe de nuevo, decirle. Le voy a mandar de nuevo el link por las dudas. ¿No hay ningún otro lado donde yo pueda decir acepto todo? No. Creo que no, profe. Qué vaga. Bueno, entonces le estaba diciendo, a ver, y acá donde dice persona, ahí está. Ahí está. Estábamos hablando del poder constituyente originario. Por ejemplo, éramos nación hacia 1810. Hacia 1810 ya teníamos
población, teníamos un territorio, teníamos ciertos lazos, no hay duda que sí, hacia 1810, 1816, teníamos el lazo del mate, sí, el dulce de leche, bien ejemplo de comida, también, o sea, ya teníamos ciertos lazos en común. Sin embargo, fíjense, de 1810 a 1853, todo el tiempo que pasó para que realmente nos pongamos de acuerdo y se reúnan los llamados convencionales constituyentes, que se les llama así porque generalmente los que hacen la Constitución es un órgano colegiado. ¿Qué quiere decir eso? Más de una persona. Podría pasar que en un estado digan, en una población digan, vamos a nombrar uno solo que era la Constitución. Sería raro. En general se busca un grupo que represente la voluntad del pueblo, que se reúne y que elabora la Constitución, que nosotros vamos a ver seguidamente que se le dice ley suprema porque está arriba de todo en nuestras normas jurídicas. En nuestro sistema normativo no tienen todas las normas la misma jerarquía. Hay un orden y arriba de todo tenemos a la Constitución. Y fíjense una cosa, que en realidad, si nosotros partimos de la base, como le decíamos recién a la alumna Ariana, que los derechos los tenemos por ser personas, la Constitución lo único que debería hacer es estructurar el poder. Por ejemplo, la primera Constitución de Estados Unidos tenía nada más que 8 artículos. ¿Por qué? Porque lo único que hacía esa Constitución era establecer cómo se organizaba el poder del Estado. Se consideraba que los derechos no era necesario que los declarara la Constitución. Sin embargo, después, como empezaron a haber algunos problemas, se agregaron normas que reconocieron los derechos a través de lo que se llaman las enmiendas en esa Constitución, que fueron agregados. En cambio, nosotros en la estructura de la Constitución nuestra, primero tenemos un preámbulo y después tenemos capítulos sobre las declaraciones de derechos y garantías, y después tenemos lo que sería la parte orgánica, que se llama donde se estructuran los poderes. ¿Se entiende? Pero en realidad les digo, una Constitución bastaría con que estructure el poder del Estado, que es en realidad lo primero que hace el Estado cuando se organiza, cuando decide realmente crearse. Por eso se lo llama poder constituyente originario. Ese poder constituyente originario es un poder ilimitado, es omnímodo, se puede hacer lo que se quiera cuando se ejerce ese poder. Y para una postura sí, va a decir, cuando se reúnen esos convencionales para crear el Estado, pueden decidir hacer una monarquía, pueden decidir hacer una república, pueden decidir establecer un Estado federal, establecer un Estado unitario. En el momento que se reúnen por primera vez, tienen amplia libertad para organizar el Estado. En ese momento, cuando se llama poder constituyente originario, que es el que se ejerce cuando se crea la Constitución por primera vez. Sin embargo, para los partidarios del derecho natural, tiene límites. No puede violar los derechos. ¿Se entiende? Si consideramos que los derechos los tiene la persona por ser persona, cuando se ejerce el poder constituyente originario, no podría en la Constitución consagrarse una norma que viole los derechos. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos la clase pasada? Imagínense que nuestra Constitución dijera, como les había dicho, si nace el niño visco, el bebé visco, lo tiramos por el risco. ¿Se acuerdan el verso que habíamos hecho? O sea, lo tiramos, nació visco, lo miran así visco, ¡pum! Lo tiramos por el risco de 10.000 metros que sea empomada el bebé. Y ahí diría, ¿por qué? Y porque los convencionales consideran que el valor vida no vale nada si es visco. Supónganse. Eso llevado ya a un ejemplo muy absurdo, pero podría miles de derechos reglamentarse o destruirse en ejercicio del poder constituyente originario. El poder constituyente originario entonces se ejerce para crear la Constitución, para algunos es ilimitado, para otros reconoce los límites del derecho natural, para los que consideran que existe el derecho natural. Y en Argentina, les cuento, se hizo una construcción y se dijo que fue abierto. ¿Por qué se dice esto? Como les comenté recién, en Argentina, en 1853 se sanciona nuestra Constitución.
1853. Y no más que los convencionales en el mismo texto habían puesto que por 10 años no se la podía reformar. Se ve que los convencionales ya nos veían que somos medios de cambiar las cosas muy rápido y en un intento de seguridad jurídica dijeron, vamos a colocar que por 10 años no se la puede reformar. ¿Pero qué pasó? Se la reformó antes de los 10 años. Se la reformó en 1860. ¿Por qué? Porque cuando se organiza el Estado argentino, la provincia de Buenos Aires, había muchas provincias que preexistían a la nación, al Estado nacional. Entre ellas la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no se une al Estado argentino en ese momento. Había bastantes diferencias, sobre todo en cuanto a manejo de derechos aduaneros. La provincia de Buenos Aires se había quedado aparte, pero después hubo hasta guerras para llegar a ponerse de acuerdo, cayó sangre. En 1860, tras la firma de un pacto, Buenos Aires se incorpora a lo que es el Estado argentino, y claro, ahí se modifica la Constitución. Se la modifica. Entonces, ¿qué dice la doctrina? En realidad, les digo, fue una reforma. Y la Constitución decía que por 10 años no se podía reformar, o sea que había que haber esperado hasta 1863. Entonces, la doctrina hace una elaboración rebuscada y dice, lo que pasa es que todavía era ejercicio del poder constituyente originario, porque no se había terminado de configurar el Estado argentino porque faltaba la incorporación de la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Entonces, se dice que en Argentina el ejercicio del poder constituyente originario ha sido abierto o ha abarcado un periodo abierto. En el examen oral a veces yo le digo, ¿cómo fue el poder constituyente originario en Argentina? Nada. Le digo, ¿cómo está esa puerta? Digo, capaz que la ve abierta y cae, si lo leyó, pero como no, ni lo leyeron, no. Abierto. El poder constituyente originario en Argentina ha sido abierto. ¿Y cuándo se da el poder constituyente derivado? El llamado derivado, claro, derivado es que viene de. Se ejerce cuando se reforma la Constitución, ¿sí? Ahí se da el llamado derivado. Es el que se ejerce cuando se la reforma. Y acá entramos a lo que sería el artículo 30 que les había dado de tarea y que me imagino que han leído con muchas ganas y se han entusiasmado y seguro que leyeron mucho más. Bueno, con que hayan leído el 30 para hoy estamos. Porque fíjense... Profe, sí. Tengo una consulta. Sí. Entonces, ¿el poder originario se ejerce para constituir la Constitución? Eso, el originario se ejerce para darle nacimiento al Estado sancionando su Constitución. ¿Sí? Gracias. Para que el Estado exista, vieron que nosotros, la clase pasada dijimos que tiene que haber población, territorio y poder. Justamente ahí se empieza a ejercer el poder. ¿Por qué? Porque se reúne un grupo y decide hacer una norma jurídica que estructure ese poder. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se hace eso? Sancionando lo que sería la Constitución. Se le llama hoy Constitución. En otras épocas a veces se le decía Carta Magna, como documento magno de magnífico, de importante, de solemne. En realidad, la función principal de una Constitución es estructurar el poder, limitarlo incluso. La primera vez que se crea una Constitución, se sostiene en la historia, fue en 1215. Miren a dónde nos vamos. En 1215 había un rey en Inglaterra que se lo llamaba Juan, el rey Juan sin tierra. El rey Juan sin tierra había sido tan déspota, había ejercido tan abusivo, de forma tan abusiva al poder, que se le empezaba a levantar la población. Se le empezó a levantar. Y entonces un grupo de la población le pidió que firme un documento reconociendo ciertos derechos. En aquel entonces no se le reconoció a toda la población, sino que se le reconoció a un sector de la población. Y Juan sin tierra, si ustedes ven los dibujos de la época, si ustedes ponen en el celular, Carta Magna de Juan sin tierra, van a ver los dibujos de que está el rey firmando la Carta Magna,
pero no está contento. Juan la firma porque sabe que si no la firmaba, lo mataba. Incluso están los nobles, están a los costados de Juan, están así, teniendo sus espadas, como diciendo, Juan, o firmás o te rebanamos la cabeza. Fue la primera vez que en un documento se reconocieron derechos. Por ejemplo, ahí se reconocían ciertos derechos sucesorios, porque, por ejemplo, Juan sin tierra, si moría quien trabajaba parte de la tierra, un terreno, él iba y sacaba a la esposa y a los hijos, los sacaba y decía, chao, no me sirven más. Ahí en la Carta Magna de Juan sin tierra se preveía un plazo que podían quedarse a vivir ahí. Se establecía que si una persona debía, ciertos bienes no se le embargaban, bienes indispensables. Se establecía que si una persona era acusada de cometer un delito, tenía el derecho de defensa. Empezaron a reconocer ciertos derechos y por eso se consideró como la primera constitución. Pero no porque los derechos no existieran, sino porque de lo que se trató es de limitar el poder del rey en ese momento. Entonces, en el originario se crea por primera vez el Estado, se sanciona su constitución, y en el derivado, como les decía, es el que se ejerce para modificar la constitución. Ahora, profe, cuando el artículo 30 habla de Congreso, ¿qué es el Senado? ¿Qué es el Congreso? Ya sé que es una pregunta re tonta, pero nunca entiendo. Sí, ahora vamos a ver el artículo 30 en detalle y lo vamos a explicar bien el procedimiento. Porque lo que les iba a decir justamente respecto del derivado es lo siguiente. Vieron que recién dijimos que el originario no tiene límites, o sea que los convencionales que se reúnen pueden hacer lo que quieran, salvo que consideremos que tiene los límites del derecho natural, pero el derivado sí puede tener límites. Y justamente nuestra Constitución prevé todo el procedimiento de reforma en el artículo 30. Ahí dice cómo se la reforma. Fíjense. Dice primero, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. O sea que aquí nos está diciendo que la podemos reformar entera. Si ustedes van a algunos autores, por ejemplo, el autor que pusimos ahí en el libro que pusimos en Comunidades de Vidar Campos, este profesor Vidar Campos, que sabe mucho, él considera que la Constitución tendría ciertos contenidos que no se podrían modificar. Él los llama pétreos. Contenidos pétreos como piedra, como la cabeza de mi marido cuando discutimos algo, habla con una pared de cemento gigante. Yo acá hago sesión psicológica, me llega a escuchar mi marido. Una vez me pueden creer que entró a una clase, qué barbaridad, para ver, claro, por eso ahora que voy a admitir acá en Zoom entró a ver la clase, qué bárbaro, guau. Pétrea, contenidos pétreos. Vidal Campos dice que la Constitución tendría ciertos contenidos que nunca se podían modificar. Claro, yo creo que él lo hace con cierto criterio de seguridad jurídica, para decir, mire, esto nunca. Por ejemplo, él dice que la forma de Estado, la forma de gobierno, no se podría modificar nunca. En su tratado, después en letra chica, abajo, dice, y si cambiaran las bases sociales, en algún momento se podrían modificar. La cuestión es que el artículo 30 no dice eso. El artículo 30 no dice que nunca se va a poder modificar el artículo primero. El artículo 30 dice que se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes. O sea, que habilita a una reforma total de la Constitución. Pero dice, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso. O sea que fíjense, acá nos está diciendo el procedimiento que prevé nuestra Constitución para su reforma. No puede, por ejemplo, el presidente decir, la voy a reformar. No puede un juez agarrarla y reformarla, no. El que decide si realmente se necesita la reforma es el Congreso. ¿Qué es el Congreso? Es el poder legislativo. Nosotros ya vamos a ver que en nuestro sistema tenemos 3 poderes. El Congreso es el poder legislativo. Fíjese, lo que dice el artículo 30 es que la necesidad de la reforma tiene que ser declarada por el Congreso. ¿Sí? No vamos a entrar a discutir si eso técnicamente sería o no una ley, porque en general el Congreso sanciona leyes. Pero sin entrar en esa discusión, se requiere de una ley que declare la necesidad de la reforma. Y dice, con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros. Fíjense que acá nos está dando lo que se llama un quórum, un número mínimo.
en los colegiados es muy importante determinar muy bien los quórum, porque si no después vienen los problemas. Es como en el consorcio. Fíjense que acá dice que se necesita el voto de 2/3 partes al menos de su miembro. ¿Y a qué ha dado lugar esto, esta parte del artículo? A una gran discusión. Y algunos dicen, se trata de todos los miembros, y otros dicen de los presentes. ¿Entienden la diferencia? Porque si es de todos los miembros que integran las dos cámaras, va a ser un número. Pero si yo digo 2/3 de miembros presentes, es como si supónganse un día, en vez de haber como hoy 121 alumnos, tenemos 10 alumnos y decimos, bueno, lo vamos a decidir qué día se toma el examen con el voto de 2/3 de los presentes. Y no de todos. Puede haber una variación muy importante. ¿Entienden lo que les digo? Acá dice que se requiere que se declare la necesidad de la reforma con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros. Pero no dice si es del total o de los presentes. Igual, profe, da a entender como que es del total. Claro. O sea, muy rebuscado pensar que tienen que estar presentes. No sé. Claro, pero te digo, cuando llega el momento de la reforma, para los que la quieren reformar, te dice, no, la norma no distingue, es los presentes, ¿entendés? Es según qué te convenga. La postura tuya, Ariana, es la que tiene mucha parte de la doctrina que dice, y se trata de un tema importante, estamos reformando la Constitución, por lo tanto se entiende que es del total, ¿entendés? Y esta otra parte que dice, y donde la norma no distingue, no se debe distinguir, y si dice del total al menos de sus miembros, es de los miembros presentes. En eso se divide, la mayoría estaría más con la postura del total. No hay duda de que para un tema tan importante tendría que ser un quórum importante, un número elevado de miembros para resolver. Por eso muchos sostienen que se refiere al total. Pero hay una minoría que dice que es sobre los presentes. Y dice, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra Constitución, para ser reformada, primero se necesita de una ley del Congreso que declare la necesidad de la reforma. Pero esa reforma no la hace el Congreso, sino que la hace un órgano convocado a ese efecto. Ese órgano se lo suele denominar Convención Constituyente. Y por costumbre, vieron que la costumbre es una fuente del derecho también. No necesariamente a veces tiene que estar plasmado en una norma positiva, sino que puede haber otra fuente del derecho que se llama costumbre. Siempre, todas las veces que se la reformó, esa convención constituyente fue elegida por voto, fue por elección popular la convención. ¿Se entiende? Acá no lo dice el artículo, pero por costumbre, todas las veces que se la reformó, se convocó a elección de una convención constituyente. Por ejemplo, en el año 94 yo fui candidata a convencional constituyente, pero era un partido re chiquitito y llegó el primero nada más, que era un profesor de constitucional de Rosario muy, muy prestigioso. Yo me acuerdo que estaba 14 en la lista, no iba a llegar nunca. 14 justo el borracho, me decía mi marido. Me toca el 14 en todos lados, en la cochera, cuando voy a andar, ¿por qué será? Digo yo, wow. Yo era la número, no me votaron ni los gatos ni los parientes, pero el primero llegó. Hubo lindos debates, estoy hablando de la última reforma, años luz para ustedes, 1994. Bueno, y también por costumbre, esto no está en el texto, cuando se sanciona la ley que declara la necesidad de reforma, en esa ley se establecen los puntos que se pueden reformar. ¿Se entiende? O sea, en la ley se indican los puntos susceptibles de ser reformados. Cuidado, pueden o no ser reformados. En una de esas se reúnen los convencionales y dicen, no vamos a reformar nada. No queremos reformar ningún artículo. O de los que nos están diciendo, o sí, o se reforman varios. Sería raro que no se reformen, porque en general, cuando se hace un procedimiento para reformar la Constitución, ya hay una gran movida para lograrlo, y si ustedes estudian las reformas, que las hemos sacado, ahora no es un punto del programa, van a ver que siempre, todas las reformas constitucionales, el elemento que se quiere tocar es el poder.
Lo otro es todo, yo lo llamo maquillaje. La más de las veces lo que se quiere reformar es el poder. ¿Por qué? Y porque el poder es como el dulce de leche, volviendo a un ejemplo de comida. ¿Vieron cuando uno tiene un carrito de dulce de leche? Yo, por ejemplo, hago una dieta. Cormillot dice que hay que tener un carrito de dulce de leche y a la noche, cuando uno tiene ganas de algo dulce, comer una cucharita sola. Y vieron que uno dice, ahí le doy una más, lo voy a raspar un poquito para que quede lisito. Mejor le doy un poquito más acá y uno no para, más si el San Ignacio, el dulce de leche San Ignacio, el repostero, Dios mío, uno le da con toda y no para hasta que no lo termina. El poder es como el dulce de leche, es una adicción. El que tiene el poder quiere más poder. Por ejemplo, fíjense, en 1994, en la última reforma, hasta antes de 1994 el presidente de la nación duraba en su mandato 6 años. O sea, el presidente duraba 6 años. En el 94, ¿qué hicieron? Redujeron el periodo. Uno diría, ¡fa! ¡Qué republicano! Este presidente promovió una reforma donde se pasó de 6 años a 4. ¿Entienden? O sea, en vez de durar 6 años el presidente pasó a durar 4. ¿Pero qué le hicieron? Le agregaron la posibilidad de ser reelegido por un periodo inmediato. ¿Entienden? En la Constitución anterior el presidente duraba 6 años, pero si quería seguir siendo presidente tenía que esperar un periodo. Se tenía que ir a la casa y después tenía que ser candidato nuevo. A partir de 1994 el presidente dura 4 años, pero puede ser reelegido por un periodo inmediato. Conclusión, el presidente que ya estaba cuando se promovió esta reforma, que era Menem, no sé si oyeron hablar de Carlos Menem, que el otro día cumplió 90 años, ahora es senador. Bueno, ese ya hacía 2 años que estaba en el cargo cuando se hizo la reforma. Se quedó 10 años en el poder. ¿Entienden? Fue un maestro el tipo, un capo. Con esa reforma, primero que por una cuestión de ética, si una persona hace una reforma y está en el poder, no tendría que beneficiarla a ella. ¿Entienden? Si yo entro a ser presidente con una norma, me tengo que acatar esa, no hacer otra que me beneficie, que rija para el futuro en su caso, pero no para mí. Este se quedó 10 años en el poder. Había estado 2 años, tomó la reforma de 4 y fue reelegido por otros 4. Siempre cuando hay una reforma, por ejemplo, hace un tiempo se quería reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Lo que se quiere hacer, básicamente, lo que se pretendía era la posibilidad de que el gobernador pueda ser reelegido por un periodo inmediato. Bueno, pero ahí en el artículo 30, como les dije, vemos cómo es el procedimiento para reformar la Constitución de la Nación Argentina. Tema que, acuérdense, pronto va a estar muy en danza porque para mí que se viene un intento de nueva reforma, eso en un análisis político de la situación nuestra. Lo deben estar exprimiendo el artículo para ver si llegan al quórum, para ver si se reforma la Constitución. Nuestra Constitución, como tiene un procedimiento especial para su reforma, se llama rígida. Cuando una Constitución tiene un procedimiento para reformarse distinto del de las leyes, en ese caso se llama rígida. En cambio, si el procedimiento para su reforma es igual al de una ley, ahí se la llama flexible. ¿Se entiende? O sea, en la flexible, el procedimiento para reformarlo va a ser el mismo que de una ley común. En la rígida tiene un procedimiento especial. En nuestro caso, hay un procedimiento especial y está previsto en ese artículo 30, que espero que se haya entendido. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería el constitucionalismo? El constitucionalismo significa constitucionalismo, medio larga la palabra, si tenés una postiza se te puede salir. El constitucionalismo significa adherir a la existencia de una constitución. ¿Sí? La persona que es constitucionalista adhiere a que existe una constitución. Podría pasar que uno no adhiera. Podría pasar que uno diga, no, yo soy anarquista. El anarquista ya tiene una postura de que directamente no exista el poder. Y si no existe poder, no tiene que existir constitución. El constitucionalismo implica ser partidario de que existe una constitución y, como les decía, nace como movimiento allá por 1215 que le nombraba ser rey Juan Sin Tierra. Y tiene 3 etapas el constitucionalismo. La primera se lo llama clásico, también se lo llama liberal, después tenemos el llamado social y por último el internacional.
Después digo yo que vendrá el interplanetario, no lo pongan porque van a decir que está loca la profesora, Imagínense que cuando se vea que hay vida en otro lado, vamos a tener que regular las normas entre los planetas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay vida en otro lado o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay vida por allí o no? Y en millones de galaxias es muy probable. Sí, para mí que sí. El tema es que lleguemos primero nosotros, porque si viene alguno antes nos van a querer seguro dominar. El que primero llegue va a ser el que está más evolucionado. Así que bueno. Entonces, primer constitucionalismo clásico. ¿Por qué decimos clásico liberal? Porque justamente en esta etapa se considera que la Constitución viene a limitar el poder del Estado. Se hablaba de un Estado que básicamente autolimitaba su poder, y ¿en qué se basa el constitucionalismo clásico? Y en respetar a rajatabla los derechos individuales, en respetar la libertad, en la igualdad ante la ley, que todos los hombres son iguales ante la ley. Básicamente, acá, en esta etapa, en el constitucionalismo llamado clásico liberal, lo que se ve es la idea de una constitución que viene a evitar el abuso del poder, a limitar el poder del Estado. Ejemplos de esta constitución, del constitucionalismo clásico, lo tenemos como ya les mencioné, la Constitución de Estados Unidos, que comienza en 1776, y en Argentina tenemos la de 1853, que en realidad les digo, no es una copia. Muchos dicen que nuestra Constitución es una copia de la de Estados Unidos, y en realidad no es así. La Constitución nuestra resulta ser que el que la redacta, digamos su autor, fue Juan Bautista Alberdi, que él sí tenía mucha admiración por la Constitución de Estados Unidos, no hay duda, pero, por ejemplo, cuando la termina de redactar, también lo ayudaron otros grandes juristas, como en aquel entonces Juan María Gutiérrez, la ayornó a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia. Aparte, Alberdi dice la historia que era muy buen bailarín, o sea que él redactó gran parte de la Constitución, pero le gustaba de noche ir a los bailes de entonces, donde no había esos ritmos actuales todos iguales, estaba el minué en aquel entonces. Y bueno, a veces los próceres uno los ve como de bronce, pero era de carne y hueso, le gustaba la joda, y tenía muchas novias, según se dice Alberdi. Y nuestra Constitución en realidad, si bien es cierto que se basa en la de Estados Unidos, fue adaptada a las costumbres argentinas, y es un claro ejemplo de lo que es esta primera etapa del constitucionalismo clásico o liberal. Pero después viene uno llamado social. ¿Y por qué se llama social? Porque se considera que el Estado era necesario que tuviera una función más activa. Se dice que se requería un Estado que intervenga más en las relaciones de los particulares. Y entonces surge una nueva categoría de derechos en esta etapa del Estado intervencionista que se llama, que son los que se llaman los derechos sociales. Se considera que hay ciertas contingencias de la vida que el Estado tiene que mitigar o reducir sus efectos. ¿Qué serían estas contingencias? Son hechos inexorables de la vida. Por ejemplo, la vejez. Por más pintura. Ahora yo no me estoy viendo, no encuentro mi bloque acá. Espero que ustedes me estén viendo, porque yo estoy viendo, los veo a ustedes, pero no sé si la cámara me está tomando bien. A veces cuando doy clase hago así, a mí me sale como un kipá de canas. ¿Vieron que hay gente que las canas las tiene así? A mí me sale como un cráter de cana. Cuando me veo así digo, uy, me tengo que hacer la tintura, Ahora me lo hice hace poco porque empezaba a dar clase y digo, no quiero estar con tanta cana al principio, ya me la van a ver, Por más tintura que haga, por más crema, por más estética, por más que salga a correr, la vejez es inexorable, Se los digo, disfruten de la vida. Es más, les digo, les puedo hasta decir una edad. A los 40 empiezan todos los achaques. Uno cumple los 40 y el otro día te duele la rodilla, va al médico y cuando dice edad 40, y sí, te dice, tenés 40, Se te empiezan a doler los dientes, tenés 40, no ve bien, tenés 40. O sea, los 40
Para mí que Dios nos ha hecho hasta los 40, el resto un regalo, así que bueno. Estaba con la vejez inexorable, llega la vejez, por más que salga y haga 42K y todo lo que quiera, la vejez la tenés. Y entonces viene el Estado con un derecho jubilatorio, con una jubilación integral para que vos estés en el jubileo y disfrutes de la vida. Otra contingencia, una enfermedad. Te viene una enfermedad, no vamos a nombrar ninguna ahora porque estamos ya con la tele hasta acá de todo esto, y el Estado con una buena cobertura de derecho de salud, vos vas a un hospital y te atienden muy bien. Estos son los derechos sociales que, como vemos acá en Argentina, distan mucho de la realidad. Viste que si vos tenés que ir al hospital, te conviene ir 5 de la mañana, pues ahora nadie quiere ir a un hospital, ¿vieron? Porque todos andan con miedo con la clase antes de agua. Pero los derechos sociales tratan de proteger al hombre en sentido genérico, de ciertas contingencias. Y ahí vemos ya un Estado que no es un Estado que nada más protege los derechos individuales, sino un Estado que interviene. Ejemplo típico de los derechos sociales son los derechos laborales. Se sostiene que el Estado viene a igualar una relación laboral protegiendo, por eso se dice que el derecho laboral es tuitivo o que protege al trabajador. Ojo, que los derechos sociales no se circunscriben a los laborales. Los derechos sociales son todos aquellos que corresponden al hombre en relación a un grupo. Por ejemplo, los derechos de familias son también derechos sociales. Y nosotros encontramos enumerados derechos sociales en el artículo 14 bis. Los remito a la lectura del 14 bis, y ahí van a ver por qué bis. ¿Y por qué? Resulta ser que en 1949 se había hecho una reforma en la Constitución. Justamente esa Constitución la tengo yo ahí, la de 1949. Era de una tía mía que la había estudiado, mi tía. Esta Constitución de 1949 era la panacea de derechos sociales. Derechos del niño, derechos de los ancianos, derechos de los estudiantes, capítulos de derechos. Uno leía esa Constitución y decía, ¡qué país maravilloso! ¿Qué pasó? Hubo un golpe de Estado en 1955 y, claro, políticamente dejar toda esa Constitución era un costo político, es decir, sacamos todos los derechos sociales. Entonces, ¿qué se hizo? Se establece una Constitución en 1957 y en el artículo 14 bis se hace un compilado de los mejores derechos sociales. ¿Vieron cómo cuando salía, ahora ya no existe más, el CD de los compilados de un grupo? Ahora ya no se usa más ni CD, y si les hablo de cassette ni saben lo que es ustedes. ¿Saben lo que es un cassette? Yo ahí atrás tengo no sé si se ve, tengo un grabador a cassette. Ni deben saber lo que es ¿alguna vez vieron un disco de pasta? ¿Vieron uno ustedes con púa? ¿Saben lo que es la púa? Algún día, miren, ahora que estoy acá, les voy a mostrar lo que es el sonido. ¡Wow! Pero volviendo al tema que nos ocupa, ya ni sé de qué estaba hablando yo, del constitucionalismo social, ¿no es cierto? Ejemplos de derechos sociales hoy día están en el 14 bis. Que en 1957 se agrega a la Constitución y para no alterar el número de la Constitución le ponen el bis. ¿Se entiende? O sea, para no alterar la numeración, en 1994 sí se la alteró, pero en ese entonces se le puso al 14 el 14 bis con los derechos sociales. En realidad el constitucionalismo social data de mucho más lejos. Tenemos la Constitución alemana de 1919 y la mexicana de 1917. Mexicana y alemana son dos ejemplos de constitucionalismo social, ya en esas etapas. Y después se recepciona acá en Argentina. Y después tenemos lo que se llama el constitucionalismo internacional. Ahí ya, ¿por qué se lo llama internacional? Vieron que nosotros, bueno, todavía no lo vemos en la unidad 2, los estados son soberanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen pleno poder político, tienen plena autodeterminación. Sin embargo, después que hubo 2 guerras mundiales, empezó a temerse mucho que hubiera otra guerra así mundial, una guerra importante, y se empezaron a crear ciertos órganos supranacionales. ¿Qué queremos decir con supranacionales?
se empezaron a crear órganos que estaban por encima de los órganos de cada Estado. Y todos los Estados miembros celebraban tratados y reconocían a esos órganos. Por eso decimos supranacionales. Y es ahí donde surge lo que se llama el constitucionalismo internacional. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya los Estados están llegando a un grado de civilización donde se crean órganos que van a tener cierto poder por sobre los Estados. Ejemplo de estos órganos, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la OEA. Les digo, estos órganos, esto ya es una opinión personal, han sido muy idílicos. Muy linda la creación, muy linda sus competencias, pero a la hora de ejercer poder, si un Estado considera que afecta a su soberanía, no les da mucha bolilla, hablando mal y pronto. Sí, porque con Venezuela no hicieron nada. Claro, la más de las veces... Ni con Cuba. Sí, si un Estado considera que está afectando su soberanía, va a renunciar incluso y va a desconocerlo. Por ejemplo, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dictado fallos y acá la Corte Argentina, que reconoce esa Corte, ha dicho, sí, el fallo está bueno, pero no se puede ejecutar en Argentina. ¿Entienden? O sea que la idea de soberanía prima todavía sobre estos órganos supranacionales. Estamos lejos de que estos órganos logren realmente el objetivo. Yo creo que más adelante puede ser que se logre, pero por ahora... Pero eso sería lo que se llama el constitucionalismo internacional. Una etapa superadora, con órganos que están por encima de los órganos de poder de cada Estado. ¿Sí? Bueno, la Constitución, como ya dijimos, se la suele llamar la ley suprema. Podemos decir que la Constitución, en esencia, sería la norma jurídica que estructura el poder. Eso sería la Constitución sencillo, la norma jurídica que estructura el poder del Estado. Acordémonos que el poder es un elemento esencial del Estado, ¿sí? Y también en la Constitución se reconocen derechos, y también garantías. Vamos a ver en otra unidad nosotros, pero les digo así sucinto, lo vamos a ver en otra unidad, que las garantías vienen a ser procedimientos para que realmente ejerzamos los derechos, para hacer efectivos los derechos, las garantías. A través de las garantías yo lo que logro es que un derecho realmente lo pueda ejercer, que no sea una letra muerta el derecho. ¿Sí? Ya vamos a ver que existe, por ejemplo, quizás alguna vez oyeron hablar del habeas corpus o del amparo, como garantías concretas cuando un derecho se restringe o cuando está amenazado. Ya lo vamos a estudiar. Son acciones que se presentan ante los jueces. En cuanto a la Constitución, bueno, en cuanto a las clases, ya dijimos, rígido o flexible, según el procedimiento para su reforma. ¿Puede haber Constitución dispersa? Sí, si está en varias normas. Lo ideal es que esté en un único cuerpo orgánico la Constitución. Incluso hoy día ya no queda, pero ¿podría haber una Constitución no escrita? Sí. Lo que pasa es que les digo que en Argentina, si la escrita se viola, se imaginan si fuera no escrita, cada uno diría que dice una cosa. En la no escrita me imagino un oráculo con un sabio de barba larga, blanca, con un bastón, y uno igual le dice, ¿qué dice el artículo 1? Y ahí le larga el choclazo en la verbal. Les digo, mejor escrita para tratar de que se viole menos. Depende de la idiosincrasia del país, ¿no? En una de esas, en un país no escrita, también se respeta bien. Y en cuanto a la estructura, como les decía, nuestra Constitución tiene primero un preámbulo, después tiene una parte que se la llama dogmática. ¿Por qué? Y porque ahí justamente se declaran los derechos. Y por último, la parte orgánica donde se estructuran los tres poderes. El preámbulo forma parte de la Constitución. ¿Es Constitución el preámbulo? Porque fíjense que el preámbulo, si ustedes lo leen, que antes lo hacían estudiar memoria en la escuela, si ustedes leen el preámbulo, no dice artículo 1. Dice, no, los representantes del pueblo de la nación argentina. Y el preámbulo un poco nos indica para qué se sanciona. Si ustedes se fijan, todas esas, para constituir la Unión Nacional y todo lo que menciona el preámbulo, nos está diciendo que se reunieron y sancionaron estas normas con esos objetivos. ¿Se
entiende? Por eso muchos dicen que si bien no es artículo, porque no empieza siendo artículo 1, si bien no es texto constitucional, no permite interpretar toda la Constitución. Lo que permite es interpretar toda la Constitución. Sirve como un nexo para interpretar el articulado de la Constitución, el preámbulo. Bueno. Y después tenemos lo que sería la supremacía. ¿Qué tema? ¿Qué significa la supremacía? En nuestro ordenamiento jurídico, como les comenté, no todas las normas jurídicas tienen igual jerarquía. Hay un orden de prelación, hay un orden normativo. ¿Y de dónde surge ese orden normativo? Surge de leer dos artículos. Eso no se los di de tarea. Que son el artículo 31, anótenlo así después los leen bien, el artículo 31 y el artículo 75 en el inciso 22. El artículo 75 tiene muchos incisos porque se refiere a las competencias del Congreso. De esos dos artículos, del 31 y del 75, inciso 22, surge todo el orden de prelación normativo en el ordenamiento jurídico, que se puede diagramar como un triangulito. ¿Sí? Acá vendría la parte que yo pongo el dibujito, pero bueno, lo podemos hacer el dibujito y mostrárselo. Dibujito casero. ¿Y cómo sería? Para lo cual tengo que tener un papelito. Acá, a ver, en medio de mi desorden. Nosotros, para hacer una estructura de nuestra pirámide jurídica, tranquilamente podemos hacer un triangulito. Y en la cúspide de ese triangulito, no sé si se verá, me dicen ustedes, porque yo no me estoy viendo a mí misma, pero en la cúspide del triangulito, así capaz que se ve mejor, arriba de todo tenemos a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está arriba de todo en ese orden de prelación del ordenamiento jurídico. Fíjense lo que dice el artículo 31. Dice, esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Si uno lee nada más que el artículo 31, uno podría pensar que el orden de prelación sería Constitución, abajo leyes y a veces y abajo tratados internacionales. Uno podría pensar que ese es el orden. Pero si uno lee el artículo 75, en el inciso 22 del 75, uno se va a dar cuenta que interpretando armónicamente los dos artículos no es así el orden. ¿Por qué? Porque fíjense que en el artículo 75, en el inciso 22, que lo vamos a buscar, primero dice, el artículo 75 se refiere a las atribuciones del Congreso. Dice, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. En realidad al Congreso le corresponde aprobar los tratados que se celebran con otros estados, y los tratados que se celebran con el Vaticano se llaman concordatos, tienen un nombre especial. Los tratados que celebra el Estado argentino con el Papa, esos se llaman concordatos. Todos esos tratados los tienen que aprobar el Congreso. O sea que vieron cuando el presidente va y firma un tratado, y a veces están los dos presidentes con atrás sus banderas y firman. Bueno, en realidad ahí debería decir, si fuera muy republicano, bueno, ahora espero que el Congreso me lo apruebe, porque después de que se firma, tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero fíjense lo que dice después, el inciso 22. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. O sea que fíjense que de acá surge que el orden de prelación es, primero Constitución Nacional, abajo de la Constitución los tratados y abajo las leyes. ¿Se entiende? El orden normativo nuestro es en la cúspide de la Constitución Nacional, más abajo los tratados internacionales y abajo las leyes nacionales. Pero hay otra cuestión. En inciso 22, seguidamente, enumera un chocazo de tratados, que no se los voy a leer a todos para que no se me duerman, ahí están nombrados, creo que son 11, y después que los nombra dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Tienen jerarquía constitucional, con lo cual,
desde la última reforma de 1994, porque esto se incorporó en esa reforma, en esa pirámide jurídica, arriba de todo tenemos a la Constitución Nacional más estos tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Se entiende? No es que todos los tratados tienen jerarquía constitucional, solamente los que enumera el inciso 22 del 75, que también prevé un procedimiento para agregar otros. ¿Se entiende el tema, entonces? ¿Cómo sería hoy el orden normativo nuestro? Arriba de todo, la Constitución Nacional más los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, que enumera el inciso 22 del artículo 75. Abajo, los demás tratados, incluso haciendo una interpretación de otros incisos del artículo 75, abajo estarían los llamados tratados de integración y abajo el resto de los tratados. Se llaman tratados de integración a los que crean órganos supranacionales, ¿sí? Tenemos entonces, repasando, arriba de todo Constitución Nacional más tratados internacionales sobre derechos humanos. Por debajo encontramos los tratados internacionales. Por debajo encontramos a las leyes nacionales. ¿Sí? Debajo de las leyes vamos a encontrar otras normas que las dicta el Ejecutivo, que ya las vamos a estudiar y que hoy tenemos todos los días uno, que son los decretos. Decretos o reglamentos. Por debajo de los decretos o reglamentos existen lo que se llaman las circulares, que son actos que dictan las reparticiones. Todo eso forma lo que se llama el ordenamiento jurídico del Estado federal o nacional, que está por sobre todo el ordenamiento jurídico de las provincias. ¿Se entiende esto? Este triángulo que nosotros, arriba de todo, ponemos la Constitución más los tratados con jerarquía constitucional, por debajo los tratados, por debajo las leyes, por debajo los decretos, todo eso forma lo que sería el derecho del Estado federal. Abajo de ese derecho está el derecho de los estados provinciales. ¿Sí? Por debajo están los municipios. ¿Se entiende cómo es el orden jerárquico? Tenemos, no todas las normas jurídicas tienen igual jerarquía en Argentina. Ese orden normativo deriva del artículo 31 y del artículo 75, inciso 22. Hoy día existen ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía de la Constitución. No son texto constitucional, no están en la Constitución, pero tienen la misma jerarquía. Por ejemplo, la Constitución que yo tengo, después que está el articulado, están todos esos tratados. Y uno diría, porque uno a veces los lee y dice, qué aburridos son estos tratados, los derechos del Pacto Internacional de Derecho Económico, la Declaración de Derechos Humanos, la eliminación de la discriminación racial, la Convención de la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Tortura. Uno diría, ¿de qué me sirven todo esto? Sin embargo, en un caso concreto, por ejemplo, hay tratados que hablan del derecho a la salud. Se puede iniciar un amparo para pedir una cobertura cuando se necesita un remedio que es necesario en una enfermedad que, por ejemplo, peligre la vida de una persona, en un caso extremo. Los tratados estos tienen la misma jerarquía de la Constitución. Reitero, no son artículos de la Constitución, pero están a la par de la Constitución. Y fíjense que por la duda pusieron esto. No derogan artículo alguno de la primera parte. En la primera parte de la Constitución están los derechos. Se estableció no derogan ningún artículo de la primera parte, hicieron bien, porque se prevé más adelante que se pueden incorporar nuevos tratados. Y no vaya a ser que nuestros legisladores estén medio dormidos. Imagínense que los legisladores se requiere 2/3 del voto de la totalidad de ambas cámaras. Acá el quórum está bien puesto, del total. Miren si, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a incorporar con jerarquía internacional el tratado que socializa la propiedad. Acuérdense que por el artículo 17, más allá de que alguno diga, a mí no me gusta, yo lo cambiaría, el actual artículo 17 establece que la propiedad privada es inviolable. Entonces,
no se podría incorporar un tratado con jerarquía constitucional que derogue ese artículo, porque no pueden derogar artículo alguno de la primera parte. ¿Se entiende? Conclusión. En Argentina no todo tiene la misma jerarquía. Cuando los legisladores sancionan una ley, tienen que respetar la Constitución. Cuando la facultad dicta una norma, tienen que respetar la Constitución. Supónganse que la facultad sacara una norma diciendo a los alumnos se los puede sancionar sin derecho de defensa. Eso sería inconstitucional, porque la Constitución prevé que toda persona tiene el derecho de defensa. Frente a una imputación, aunque sea mínima la posibilidad, debe existir siempre la posibilidad de defenderse. No se puede aplicar una sanción sin previamente dar la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Ahí hay un plexo normativo que hay que cumplir. Y en realidad les digo, la Constitución establece un montón de preceptos que las normas de menor jerarquía tienen que respetar, que nosotros lo vamos viendo a lo largo del curso, a lo largo de las materias. ¿Y qué sería el control de constitucionalidad? Sería verificar que un acto de poder cumpla con la Constitución. ¿Se entiende? Verificar que un acto no viola la Constitución. Eso es el control de constitucionalidad. Si nosotros decimos que la Constitución está arriba de todo en ese ordenamiento jurídico, tiene que haber un sistema para controlar de que se respete eso. ¿Entiende? Nuestros legisladores, los legisladores, deberían sancionar leyes constitucionales siempre. No leyes inconstitucionales, porque si una ley es inconstitucional, hay que hacer un juicio, pierde el Estado, pierde con costa, esas costas las paga el pueblo, no las paga el legislador que hizo la ley inconstitucional. No es responsable de su error. El control de constitucionalidad puede hacerse a través de distintos sistemas. Si lo hacen los jueces, se llama judicial, lo dice el nombre. El judicial tiene dos formas, el control judicial. Puede ser difuso o puede ser concentrado. ¿Cuándo es difuso? Cuando cualquier juez puede ejercer ese control. ¿Se entiende? El control de constitucionalidad judicial difuso se da cuando cualquier juez puede controlar si se respeta o no la Constitución. Y se lo llama concentrado cuando hay un tribunal específico para eso. O sea que no todos los jueces ejercen el control, sino un juez o un tribunal específico, concentrado. ¿Vieron como el jabón? El jabón. Siempre en esta parte me acuerdo de mi hija, 21 años, creo que tenía 18 cuando hizo esto. Le digo, che, tenés que aprender a lavar la ropa. No haces nada, no movés un plato, nada. Entonces le digo, mira, aprendí a lavar ropa, qué automático. Bueno, puso la ropa, todo, pone activa el lavarropa y la más chica, Olivia, que ahora tiene 13, le dice, ¿sabes qué te olvidaste, hermana, del jabón? No había puesto el jabón concentrado. Ay, ya estaban dando a full el lavarropa. Wow. Acá estamos hablando de sistema de control constitucional concentrado. ¿Qué quiere decir esto? Judicial concentrado, que hay un tribunal con competencia específica para ejercer ese control. Profe, Sí. ¿Cómo era el tema del impuesto a las ganancias que era inconstitucional? Claro. Respecto al impuesto a las ganancias, que lo vamos a ver en otra unidad, pero les cuento, todo impuesto debe surgir por una ley. Eso es un principio constitucional. ¿Por qué? Porque justamente en el Congreso están los representantes del pueblo y se considera que ellos son los competentes para decidir cuándo tenemos que detraer parte de nuestra riqueza al Estado. ¿Me entiende? No hay duda de que el tributo implica sacar parte de lo que uno ganó, de su riqueza, del bolsillo, de la cuenta del banco, de la bolsita. Todo tributo tiene que nacer de una ley. Entonces, ¿qué sucede con el impuesto a la ganancia? Hay un planteo, porque hay un principio básico que se llama el de la generalidad. El impuesto a las ganancias es un impuesto que justamente grava la ganancia. Qué bárbaro, me maté. Lo dice el nombre. Si uno tiene un ingreso,
este impuesto lo que hace es extraer un porcentaje de ese ingreso que uno le va a pagar al Estado para que el Estado pueda cumplir sus funciones. Si el Estado no tiene plata, no puede cumplir con sus funciones esenciales. Pero ¿qué pasa? Hay un planteo respecto de los jueces, por ejemplo. Los jueces no pagan impuesto a las ganancias. ¿Pero por qué no pagan? Lo vamos a ver en otra unidad, pero les voy comentando que hay un principio que se llama de la intangibilidad de la remuneración del juez. ¿Qué quiere decir eso? Espero que lo entiendan bien y lo vamos a ver después en la unidad correspondiente. Para que el juez pueda ser un tercero realmente, para que él pueda fallar sin interferencias, teórico todo esto, nadie le puede tocar el sueldo. ¿Entienden? Imagínense un juez que la mujer gasta mucho y que el juez todos los meses la tarjeta de crédito, el mínimo a pagar es todo lo que gana el juez. Les digo que hoy un juez en Santa Fe, el juez de la Corte Suprema gana 1 millón. Tendría que gastar la mujer, ¿eh? Y un juez de primera instancia le está ganando unos 500.000, ¿eh? O sea que los jueces están ganando bien. Pero imagínense que el juez tiene una mujer que le gusta gastar. Para gastar es fácil, uno se va al centro y se gasta, 500.000, 1 millón, aunque no lo crean, una linda cartera, un lindo zapato, se va a la puta. Bueno. Y un día lo llaman al juez y le dicen, che, si no fallás a favor mío en esta causa, el mes que viene, en vez de 500.000, va a ganar 50.000. Imagínense el juez va a decir, bueno, esta sentencia la adorno un poco, nadie se va a enterar, así sigo ganando lo mismo, si no mi mujer me mata, no vamos a poder pagar los gastos, ¿entienden? Es por eso que hay una garantía que se llama de intangibilidad, quiere decir que la remuneración del juez no se puede bajar. Y es por eso que se entiende que no podría ponerse un impuesto a la ganancia a los jueces, porque se sostiene que el juez, el Congreso de alguna forma podría, presionar al juez para que falle en un sentido. Es muy elaborado, la mayoría de los constitucionalistas dicen que se podría, de los tributaristas, de los constitucionalistas no. O, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de los jubilados. ¿Es constitucionalmente válido? Y algunos dicen, ¿y si el Congreso decide que los jubilados paguen? ¿Por qué no? Si es como cuando decide que paguen los que tienen titulares de un auto o alguna otra cuestión hecho imponible, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de los tributos. ¿Cuándo se da el control de constitucionalidad político? Cuando el órgano que hace el control, cuando el órgano que verifica si un acto respeta o no esa jerarquía normativa, es elegido por el pueblo. Ahí es un órgano de naturaleza política. Por ejemplo, en un sistema donde el control lo hace el Congreso o la Cámara de Senadores. Se le llama político cuando es elegido más por el pueblo que una elección técnica. ¿Y cuando el control es mixto? Jamón y queso, digo yo. Siendo siempre los ejemplos de Morphy, ¿eh? A mí me gusta mucho el jamón crudo. ¡Oh, qué rico, che! Ya hasta ahora me vino hambre, es temprano, ¿eh? Qué cosa. Ya me mandarían un sanguchito de pan negro con sésamo. Bien linda la cosa, ¿eh? Jamoncito crudo y un quesito. Bueno, pero yendo al control mixto, ¿qué quiere decir? Y que el órgano que realiza el control es en parte judicial y en parte político. ¿Se entiende? Y ese sistema de control puede tener distintos alcances. En Argentina vale nada más que para el caso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo considero que una norma es inconstitucional y me causa un daño, yo inicio el juicio y la sentencia vale para mí, nada más. En otros sistemas, deroga la norma. ¿Se entiende? En otros sistemas, si el juez declara inconstitucional una norma, queda sin efecto. Queda sin efecto u obliga a otro poder a que la deje sin efecto. En Argentina, la declaración de inconstitucionalidad solamente vale para el caso. Ustedes no se acuerdan, pero en una época hubo unas normas que se llamaron corralito y corralón. ¿Qué hicieron? Le dijeron a los ahorristas, quédense tranquilos, usted tiene el dinero, pero no lo pueden sacar de la cuenta. Se imagina, es como decir, quédese tranquilo, usted tiene un dulce de leche, pero no lo puede sacar de la heladera. Yo rompo la heladera a la noche cuando tenga ganas de algo dulce, ¿sabe qué? Me muero. Entonces todo el mundo empezó a hacer amparos y le pedí al juez, ordénele al Estado que me devuelva mi fondo. Yo me acuerdo que cuando salió la norma fui a un cajero automático, no sabía cómo le daba patada. Mi marido me decía, la policía te va a llevar presa, y no salía ni un peso de mi pequeño sueldo de profesora. Entonces, mucha gente inició lo que se llama la acción de amparo,
y el juez ordenaba liberar los fondos, pero esa orden valía nada más que para el que hacía el amparo. Los abogados eran una papa para nosotros. Una vez que me acuerdo, yo hice el primer amparo, varias hojas, y después lo que hacía era directamente cambiar el nombre y el monto. Las demandas eran todas iguales después. Era una cosa de loco, la época de Corralito y Corralón. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Alguna duda sobre esta clase? Ya les veo la cara que no dan mal. Tienen la cama de nuevo, ahora se van a hacer una siesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿podía repetir el control político? Sí, el control se lo llama, para empezar, siempre el control implica verificar si se respeta o no la Constitución, ¿sí? Pero ¿cuándo se lo llama político? Cuando quien lo realiza ha sido elegido por el pueblo, ¿entendés? En esto hay una cuestión, que la vamos a ver en otra unidad, de cómo se eligen los jueces. Los jueces se trata de hacer una elección más técnica. Ya vamos a ver que hay un órgano que se llama el Consejo de la Magistratura, que hace como un concurso. Si vos querés ser juez, primero tenés que ser abogado, y después tenés que ir ahí y aprobar un examen, ¿entendés? Y ese consejo hace una terna de los que salen los 3 primeros de ese examen, y el Ejecutivo tiene que elegir uno de esos 3 para lograr un acuerdo del Senado, y así se nombra un juez. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una elección más técnica del juez. Pero otros órganos son de naturaleza política. ¿En qué sentido? En que los elige el pueblo. Por ejemplo, un diputado, un senador, el presidente, por ejemplo, son elegidos a través del voto popular. Ojo que no estamos hablando, no criticamos un sistema ni otro, sino que son distintas formas de elegir el que ejerce el poder según donde esté. No deja de ser todo político en el fondo, pero a veces se trata de lograr un procedimiento más técnico de selección. ¿Se entiende? En el llamado control de constitucionalidad político, el control lo hace un órgano cuyos miembros han sido elegidos por voto popular. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna duda? ¿No hay más dudas, che? Los Mateo. Sí. Con respecto al campus de los manuales de Vidar, ¿cómo se llama? Vidar Campus. Germán. Vidar Campus. Sí. Nosotros ingresamos el link, pero no podemos ver el manual. Ah, bueno. Ahora vamos a ver, entonces, me están dando una... Vamos a tratar de corregir, no sé qué estará pasando, porque antes se podía ver. Me fijo, ¿sabes? Porque eso se encarga una profesora que sabe mucho de tecnología. Yo le digo subí esto, subí aquello, porque si le digo que lo subo yo, seguro rompo comunidades. Destrozo las comunidades directamente. Pero bueno, me fijo, ¿sabes? Ustedes miren, primero que nada estudien el apunte de cada unidad que hizo la cátedra. Lean la Constitución. Nadie le va a pedir artículo de memoria, pero lo que pasa es que si se lo estudian, van a adquirir cierto léxico. Entonces, una vez que ustedes ven eso, van al libro para profundizar. Pero todas las ideas esenciales están en ese resumen que hizo la cátedra. ¿Entendido? Ahora nosotros, como sabemos que en plena cuarentena no se podía ni ir a la esquina ni ir a la biblioteca, hemos decidido, hace años que la cátedra quería escribir. Vamos a escribir, como somos abogados, los abogados somos revuelteros y para hacer algo, ¿saben qué? Tiene que ser fin del mundo. Los abogados hacemos todo el día que vencen las cosas, ¿vieron? En cambio, ustedes que estudian contador, licenciado, tienen otro perfil, más ordenado. Ustedes, si yo les muestro acá mi escritorio, mira, ahora lo voy a poner un quilombo, a ver si ven ahí, yo no sé lo que están viendo, pero mi escritorio es un quilombo, ¿eh? Es una cosa... Cuanto más mi madre dice, mirá que un escritorio grande, lo tengo lleno de papeles, una cosa enorme, es lo mismo. En cambio, ustedes ven el contador tiene todo el escritorio limpito, le digo, pues mi marido es contador. Estuvimos asociados un tiempo y nos tuvimos que separar porque si queríamos, nos divorciábamos. Nada que ver. Bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. En la etapa clásica liberal del constitucionalismo, la Constitución, ¿qué hace? Porque no se va a copiarlo. En la clásica, básicamente, la idea era limitar el poder, ¿entendés? Limitar el poder y respetar los derechos. En aquel entonces, en el llamado constitucionalismo clásico, se consideraba que existían nada más que los llamados derechos individuales. En esa etapa no se consideraba que pudieran existir los llamados derechos sociales. Te digo más, un liberal clásico
el liberal de pura cepa actualmente sostiene lo mismo, que solamente existen los derechos individuales. No lo voy a decir acá porque... pero, por ejemplo, hay un autor que se llama Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch tiene artículos sobre ese tema. Él dice que en realidad el derecho social no existe, que solamente existe el individual. Pero eso hoy día en doctrina y en Argentina, si lo planteo, me van a tirar un tiro. En la etapa del derecho clásico, nace el constitucionalismo, en el constitucionalismo clásico nace para limitar el poder y para respetar los derechos individuales. Para eso. ¿Alguna otra duda? Pregunten, no se queden con duda porque es mejor. Gracias, profe. De que la Argentina, la declaración de inconstitucionalidad es solo para el caso. ¿Para qué caso era? Claro, es así. Lo que quise decir es lo siguiente. Si una persona considera que una ley o un acto es inconstitucional y va a iniciar un juicio, la sentencia solamente la favorece a ella. ¿Entendés lo que te quiero decir? No deja sin efecto la ley. Por ejemplo, suponete, David, que mañana vos te llega una carta de la facultad que dice que te suspendieron de la facultad por años. Y vos decís, ¿cómo me suspendieron? ¿Qué me imputan? ¿Qué hice? ¿Entendés? Y vos dirías, a mí nunca me dieron derecho de defensa, yo no sé por qué me están suspendiendo. Entonces vos vas a un juez y el juez dice, es inconstitucional, repongan a David en la facultad. Si hubiera 5 alumnos más que tuvieron la misma situación, si también se lo hicieron a Agos, a Camila, a María Mirna, a Guillermo, que los veo que son seres humanos, a Luisina, qué suerte, che, que veo mucha gente acá, bueno. Si se lo hicieran a varios, la sentencia que declara la inconstitucionalidad solamente es para vos, te favorece a vos. Todos los otros tendrían que también iniciar una acción. ¿Se entiende? Cuando fue lo del corralito, todos iniciaron acciones los ahorristas. Había que hacer cola en el Tribunal Federal, había que ir a las 5 de la mañana, porque eran cola de abogados interponiendo amparo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra preguntilla? Sobre lo que dijeron del impuesto a las ganancias, de que es inconstitucional. Sí, en realidad, sí, eso lo vamos a ver cuando vamos a los tributos y lo vas a entender bien, ¿viste? Porque, no, en realidad lo que me preguntó la alumna era sobre la constitucionalidad del impuesto a las ganancias y me imagino que se refería o a los jueces o a los jubilados. Creo que en realidad no le pregunté específicamente qué apuntaba. Pero el tema sobre la constitucionalidad o no de un tributo, la vamos a ver en detalle en la unidad tercera, ¿sí? Porque todo tributo tiene que surgir una ley. Y en Argentina, a veces, se crean tributos a través de decretos. Y eso está mal. Nosotros ya vamos a ver que el decreto es una norma que dicta el presidente. Pero el presidente no es legislador. El decreto tiene que siempre respetar a la ley. Y a la Constitución, que está arriba. ¿Sí? Lo vamos a ver en la bolilla correspondiente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta existencial? Cuenten cualquier cosa. Veo que están escuchando, che, hacen preguntas y todo. Bueno, esta comisión está bien, 9 de la mañana, la otra era una gris, no veía nada, veo gente ahí viva. Bueno, vale. Profe, la clase que viene vamos a empezar la unidad 2. Efectivamente, vamos a empezar la 2, que ya están todas las unidades subidas. Así que si quieren ir leyendo, es mejor que vayan leyendo, así que me escuchan a mí, capaz que entienden más o se agarran la cabeza y dicen, no entiendo nada. Sí, a ver, ¿qué me quieren preguntar? ¿Alguien me quiere preguntar algo más y escuché algo? Penal, profe. ¿Cómo? Penal. Si me puede explicar un poco. No había entendido. ¿Qué cosa? No te escucho. ¿Penal? Derecho penal. Procesal. El derecho penal y el derecho procesal, en realidad son ramas del derecho. ¿Qué hace el derecho penal? El derecho penal lo que hace es, en una norma jurídica, te describe una conducta y establece una sanción. ¿Entendés? Los legisladores, según el valor que quieran proteger, deciden cuándo hay un delito. Por ejemplo,
Los legisladores han dicho, el valor vida merece ser protegido penalmente. Entonces, pusieron una norma que dice, el que matara a otro tendrá una prisión de 8 a 25 años. ¿Qué es lo que se está protegiendo? El valor vida. ¿Entendés? Entonces, toda persona que realice la conducta que está descrita en esa norma, eso se llama tipificar eso, incurre en ese delito. Para que un acto merezca el reproche penal, tiene que ser delito al momento que se hace. Suponete que los legisladores dijeran así, vamos a proteger el valor vida, pero ¿sabés qué? Si es el cónyuge, no. ¿Te imaginas lo que sería eso? Todas las noches se sentirían 10 tiros, 10.000 tiros. Miren si la norma dijera así, el que matare a otro tendrá una prisión de 8 a 25 años, salvo que sea su cónyuge. ¡Oh, Dios mío, mamita! La primera discusión con mi marido, agarro como en la otra clase, el hacha, ¿Qué queremos decir con esto? Que la conducta tiene que estar perfectamente descrita en la norma. El que matare a otro, el que hurte, el que robe. Y ahí se establece la pena. Eso es derecho penal. ¿Qué hace el derecho procesal? El derecho procesal te dice cómo se hace un juicio. Cada provincia tiene su código procesal. Cada provincia tendrá sus plazos. Yo me acuerdo, tenía una amiga cuando estudiaba de Santiago del Estero. Llevaba unos mates espectaculares, mi amiga. Y yo la cargaba, le decía, seguro que en Santiago del Estero los plazos son más largos, porque ustedes duermen la siesta, se toman la vida con más tranquilidad. Mi amiga le fue re bien, ahora tiene un estudio jurídico como de 10 pisos. Era de un pueblito de Santiago del Estero, y miren cómo fue la vida, Tiene un estudio gigante en Buenos Aires, en Capital, cuando voy a saludar porque me invitan por favor, me llevo a un restaurante bueno, ahora pobre con todo cerrado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo para... ¿Ninguna pregunta? Por ahí les aviso, yo acá tengo el estudio, pero al lado vive mi madre acá, así que si algún día sienten todo algo, mi mamá que está, les aviso por si, o a veces me llama. Tiene 96 años, pero está mejor que yo, 96 años y anda en bicicleta fija, sí. Por ahí les duele la rodilla, le digo, mamá, con 96 años algo que tiene que doler realmente. Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? ¿Alguna duda, algo más? Me saludan. Bueno, chau, che. Nos vemos el martes. El código para siempre de Meet. Si no, les aviso un ratito antes. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Me manda dos, Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias.